acá no sé si le bien, pero para junio de de estos últimos meses ha habido una, dos, tres fallecidos por semana. Esas son las variantes. No sé si se puede apagar la luz. Adelante, no se va a notar. Estas son las variantes, para que vean todas las variantes que ha habido del COVID. Por ejemplo, acá vemos que en algunos momentos han habido dos de variantes juntas. En un primer momento hubo dos de variantes juntas. Pero la variante Delta y la Omicron fueron variantes muy importantes que en algún momento era la única preponderante. Por ejemplo, acá vemos que de 100 casos, 100 prácticamente tenían Delta, y acá Omicron de 100 casos, 100 tenían infección por Delta. Así que fueron como variantes que desplazaron a las demás. Tuvo un tiempo, esto fue a finales de 2021 de Delta y casi todo el 2022 la Omicron, y después ya fueron nuevamente ya rotándose las variantes de COVID. Y en todo el tiempo hay más de 20 variantes que se generaron en ese tiempo. Estas son la cantidad de casos. Igual la variable Delta y la Omicron fueron las que tuvieron mayor casos en cantidad en el transcurso de este año. Y las otras variantes, si bien fueron importantes, no tuvieron magnitud de diagnóstico. Actualmente en las Américas, para el 2024, la variante proponente es la POJN1, que es la variante que está preponderando en estos meses. Ahora, este detalle es importante. En un primer momento, el cuidado antes de que se diera la vacuna, que era lavado de manos y mascarilla, ¿no? y distancia con las personas infectadas, ¿no? Se entiende que la probabilidad más frecuente de infectar era cuando teníamos a algún infectado cerca. Por eso que la distancia de 2 metros sí fue un punto importante a considerar. El lavado de manos, porque igual se vio que la infección también podía estar en las sustancias, en las paredes, en los metales y en las manos. El lavado es importante. Y el uso de mascarillas también fue de manera útil. Pero las mascarillas tienen que tener ciertas condiciones. Hay mascarillas de uso común, las mascarillas quirúrgicas, las mascarillas de tela que se usan de manera común, y los respiradores N95, N99, o sus símiles, que son el FFP2, que sería un N95, o el FFP3, que sería un N99. Que es lo que hace que filtra, el N95 filtra el 95% de las partículas menores hasta 0.3 micras. Y el N99 filtra el 90% de partículas hasta 0.3 micras. El FFP2 es lo mismo que el N95. Y acá se ve la probabilidad de infecciones de acuerdo a la mascarilla que uno usa. Por ejemplo, en esta, la mascarilla FFP2 adecuadamente ajustada, la probabilidad de infectarse es muy baja. Es prácticamente no puede infectarse cuando tenemos una mascarilla adecuadamente ajustada. Acá tenemos una mascarilla, ¿cómo se llama? Usa un ajuste especial, que es como una especie de cinta, y esta no tiene un ajuste especial, pero está adecuadamente ajustada, igual la probabilidad de infección es baja. Acá tenemos una FFP2 y encima una mascarilla quirúrgica. La probabilidad de infección también sigue siendo baja. Estas son las tres mejores opciones: mascarillas adecuadamente ajustadas o con una mascarilla de tela encima, es lo que se propuso en un momento. Pero ¿qué pasa si uno tiene una mascarilla buena, pero que no está ajustada? Que es este ejemplo. La probabilidad de infección es mucho más alta, casi 50% de uso. Si una mascarilla buena, que no está adecuadamente ajustada, es como tener una moneda al aire, ¿no? La probabilidad de contagio era mitad. Y de los respiradores, de las mascarillas quirúrgicas, es mucho más alta la infección, casi un 80% de las mascarillas quirúrgicas que no se ajustan adecuadamente. Es decir, que cuando vayan a hospitales intenten usar estas protectores N95, ahora hay un montón de variedades. Antes había solamente en 3M, ahora hay un montón de tipos de estos protectores que se usan, pero tienen que acoplarse adecuadamente a la nariz, tienen que ajustarse adecuadamente. Y no tienen que moverse. Cuando uno se coloca la mascarilla en el hospital para atender pacientes o para evaluar, no tienen que tocarse la mascarilla. No hay de manipularse, tocarse, subirse, bajarse. La mascarilla se coloca y tiene que estar con nosotros el tiempo que estemos en el hospital. Vamos a hablar un poco sobre la clínica. Como toda infección respiratoria, viral, ¿qué tenía la infección por COVID? Muchas veces teníamos infecciones respiratoria alta, muchas veces dolor de cabeza, fiebre de garganta, a veces dolor de espalda,
pérdida de peso, pérdida de gusto del olfato, fue de lo más común que se tuvo. Mucha gente no sentía los sabores y no olía los olores de manera oportuna, de manera adecuada. Dicen que sospechaba mucho la infección. Pero fuera de eso, el resto de síntomas sí es típico de la mayoría de procesos infecciosos virales o bacterianos que tienen de uso de tratamiento común. Es ahí que no se puede diferenciar muchas veces con otro tipo de procesos infecciosos. Pero ¿qué pasaba? Que si bien la mayoría de casos tenían esta evolución con cuadros leves o con pocos síntomas, había un grupo que tenía una evolución bastante mala, que la probabilidad de hospitalización, de uso de oxígeno y de fallecimiento fue muy alta. Que también había también factores de riesgo en estos pacientes que dependían, por ejemplo, de la edad, si eso hemos hablado, pero también que con diabetes, obesidad, hipertensión, también facilitaban a que la infección empeore y deteriore el paciente. Acá tenemos, por ejemplo, que en personas de mediana edad, entre 10 y 50 años, la mayoría tenía cuadros asintomáticos o con síntomas leves. En gente mayor de 60 años, la mayoría tenía cuadros un poco ya más severos, con disnea, distrés respiratorio y necesidad de cuidados importantes. En la gente mayor de 70 años ya tenían, eran mucho más frecuentes los cuadros severos, ya con falla respiratoria importante, con falla multiorgánica y con daño cardíaco. Los pacientes que tienen enfermedad leve contagiaban menos y se curaban igualmente más pronto que los que tenían enfermedad severa, que contagiaban durante más tiempo y su enfermedad lógicamente era mucho más larga. Ahora, ¿cómo? Hay diferentes maneras de valorar y de catalogar a esos pacientes, ¿no? Primero los asintomáticos, los que tienen enfermedad moderada, y cómo se define enfermedad moderada. Hay diferentes variables para esto. Una de ellas es ver que si presentan unos síntomas respiratorios de vía respiratoria inferior, disnea, disconfort o dolor torácico, pero que su saturación es normal, que no desatura, y que la imagen de tórax, si bien tiene alguna alteración que pueda haber, no genera desaturación. Los que tienen enfermedad grave, que necesitan hospitalización, igual presentan síntomas respiratorios, pero con una dificultad respiratoria más clara, que presentan saturaciones menores a 94% y que generan alteraciones imaginológicas importantes, sin cabe en algunas escalas de más del 50%. Ahora, la AETS, que es la Sociedad Americana, y los chinos también tuvieron su clasificación de enfermedad grave, ya con unos parámetros un poco más precisos, que era que en los exámenes de gases arteriales tuviéramos un PO2 menor de 60 o, ¿cómo se llama?, acompañado o no de un PCO2 elevado, pero teníamos un PO2 bajo. Un PO2 de 60 es una saturación de 90 que comentamos, ¿no? Que necesitaban lógicamente ventilación mecánica, apoyo de oxígeno y que tenían un daño orgánico claro, sea a nivel hepático, renal o cardíaco. Y que tenían aumento de mortalidad, lógicamente, en el ámbito hospitalario. Acá vemos, por ejemplo, los pacientes asintomáticos, que su periodo de contagio es menor que los pacientes que tienen estados graves o críticos. Es decir, que los pacientes que tenían cuadros leves contagiaban por menos tiempo. Los pacientes que tenían cuadros severos, su tiempo de contagio era mayor, duraba más tiempo. Ahora, también habían pacientes que tenían riesgos más elevados, los ancianos, los que tienen enfermedad cardíaca, diabetes, cáncer, embarazo. Y las personas se predisponían a que se deteriore la enfermedad y pueda evolucionar de mala manera. El diagnóstico para cualquier enfermedad viral en sí, y no fue la diferencia para COVID, se basa en diferentes tipos de parámetros. Uno, que fue el que se consideró en el COVID de manera muy importante, es tener un test viral positivo, sea un cultivo, un test antigénico, el que sea, tenemos un test viral positivo, lógicamente tenemos un diagnóstico, pero también habría que descartar coinfecciones o que sean ese tipo de lesión de causa bacteriana, por ejemplo, con se pedía una procalcitonina. Si tenemos una procalcitonina baja, ahondaba el diagnóstico de proceso viral. O a ausencia igual de una coinfección bacteriana, o cultivos negativos, o hay que sufrir infecciones bacterianas, como lesiones con broncoderma aéreo, que no eran lo típico en infección por COVID. Entonces, la ausencia de estos apuntaba a que sea una causa viral de infección. Y en el laboratorio, como que no había algo específico, había linfopenia, un poco de leucocitosis, trombosis, PCR elevado, a veces hipoxemia, potencialmente
hepáticas. O sea, no había algo claro que te puede diferenciar. Esto es algo que se puede tener cualquier tipo de infección respiratoria importante. Acá tenemos como los métodos diagnósticos y el tiempo en los cuales son más útiles cada uno de ellos. Por ejemplo, acá tenemos el periodo de infección. Entre la infección y los síntomas, normalmente se espera que pasen entre 5 días a 10 días a una semana, que es al inicio de síntomas. Acá tenemos el periodo que uno se infecta y acá empiezan los síntomas. El cultivo viral, que es como el gol estándar para el diagnóstico, tiene un tiempo en el que pueda ser útil corto. Una semana antes de los síntomas, una semana después de los síntomas, es el tiempo en el cual el cultivo viral te sale positivo la mayor cantidad de veces. Es decir, que si tú haces un cultivo viral de una persona que inició sus síntomas hace 2 o 3 semanas, probablemente estaría negativo. ¿Por qué? Porque su tiempo su curva disminuye para la valoración. En cambio, el PCR, sea nasofaríngeo, sea por otro tipo de muestra bronquial, tiene un tiempo más prolongado de positividad. Empezar igual una semana antes, pero puede durar 2 o 3 semanas después de iniciar los síntomas. Es decir, que el PCR que se tomó de manera rutinaria, su tiempo de uso era mayor. No siempre fue infalible, ahora vemos que tiene infección que puede tener PCR reactivo, pero su tiempo de uso fue mayor. Y ahí, claro, el IgG, la segunda unidad de respuesta, el IgG y el IgM, tenían un tiempo ya mucho después del inicio de síntomas, 1 o 2 semanas después del inicio de síntomas, pero duraba o tenía un tiempo mucho más largo. Claro, el IgM, un tiempo corto, que es una unidad de acción corta, y la acción prolongada, que es el IgG, tenían una duración mucho mayor. Bueno, acá es para igual ahondar en lo mismo que hemos visto en el cuadro anterior. El cultivo viral es el gol estándar, pero el problema era que se hacía siempre en algunos centros especializados y el tiempo de uso claro de eso, bueno, repito, es básicamente una semana antes y una semana después del inicio del síntoma. En cambio, el PCR tiene el beneficio de que es rápida pero la desventaja de que a veces no puede diferenciar algunos tipos de variantes o ver si está activo o no el virus. Ahora, en la parte respiratoria, ¿qué pasaba? Había diferentes etapas de la infección. En un primer momento generaba una fase oxidativa y generaba un compromiso en los alveolos. Generaba un edema, hemorragia, activación de micrófonos. En un segundo momento, pasando los días, generaba una fase tardía en la que igual se generaban las consolidaciones. Y en un tercer momento en la enfermedad, pasando más días, generaba ya la fase proliferativa y aumentaba la fase de la membrana hialina, la reactor febral, y se generaba la fibrosis que se ha visto en muchos pacientes con COVID severo o como secuela, producto de la fase proliferativa. Y las imágenes varían también. Entonces, simplemente en la fase temprana tenemos ese virus pulido que fue bastante típico en los primeros momentos. Luego la consolidación y al final la fase fibrótica en la etapa final. Hay diferentes patrones, no eran los únicos que presentaban el COVID, también se presentaba el signo del halo con una lesión central y un halo periférico más claro, el signo del halo invertido, que es la parte inversa. También había pacientes que generaban neumotórax también en algunos de los casos, vaporización o pequeñas dilataciones quísticas o bulas. Es decir, generó diferentes tipos de patrones de infección. Acá tenemos un par de casos. Este es un paciente de 61 años que tenía fiebre, mialgia, malestar de 4 días con un PCR positivo. En la tomografía vemos acá la lesión integral, un medio ilustrado, y el resto del pulmón se vio bien, pero la lesión está acá en el lado derecho. Este es otro paciente, varón de 66 años, con seria evolución, con fiebre, tos, exploración, pero tuvo un PCR negativo, un examen que no siempre sale igual en muchos pacientes. Y en la tomografía tenemos las lesiones bilaterales, más en la zona posterior. En su momento hubo técnicas de ver cantidad de pulmón dañado. Por eso cuando ustedes miraban informes podían revisar que el pulmón tenía 20, 30, 40, 50% de daño, o programas que se crearon justamente para cuantificar el daño. Y eso es algo también que cambió, ¿no? Normalmente las infecciones respiratorias no generan un daño tan generalizado como se hizo de COVID. Entonces, otros pacientes de 63 años diabéticos, con fiebre, que dio inducir cloroquina, etcétera, personas, y en vez de tener una evolución buena, más bien tuvo un deterioro de los días. Acá
tenemos una lesión múltiple con nodulaciones dispersas, y en la tomografía se ve cosas un poco de derrame bilateral y basal. Este es un método que se creó por inteligencia artificial que te graficaba y te marcaba las lesiones pulmonares y cómo vas a ver en el cliente. Como acá tenemos el mismo paciente a 4 días de evolución, en un primer momento se ve las lesiones como están en base, región posible del pulmón derecho, y a los 4 días cómo empeoró la lesión. Se hizo un poco más disperso, más amplio, llegaba a ser un poco más extensa la lesión. Acá tenemos otro pacientito que en un primer momento tenía lesiones posteriores a predominio en el lado basal izquierdo, y con el transcurso de los días fue deteriorando la lesión que se ve en ese gráfico. Y aumentó la lesión en el lado derecho. Ahora, el tratamiento de la enfermedad ha sido bastante discutido. Hay bastantes esquemas que se han intentado implementar. En un momento se intentó dar hidroxicloroquina, se intentó dar un montón de medicamentos que en el transcurso de los meses de investigación se vio que no eran muy efectivos. Ahora en sí hay varios esquemas que se han intentado plantear. Hay dos tipos de manejo que se dan: uno para manejo del sistema de replicación viral y otro para manejo del paciente, para manejo del huésped. Y son esquemas que se pueden dar de manera conjunta. Entonces, el tratamiento de base, que es oxígeno, para tener un PO2 por lo menos de 90 o 92, profilaxis antitrombótica, porque muchos pacientes generaban trombosis. Es así que dar este tratamiento con enoxaparina, como también es un método también bastante útil para prevenir la trombosis. Los fármacos antivirales, la corticoterapia también se vio que es útil en cierto momento de la enfermedad. La dexametasona fue de los medicamentos que más se usó en ese momento, y el tratamiento es inmunomoduladores. Y en algunos casos incluso se ha considerado usar inhaladores, nebulizadores también para mejorar la parte respiratoria y respiratoria. Bueno, acá vemos los diferentes esquemas de tratamiento que se han intentado crear para alterar primero la fase de unión, la fase de replicación, la fase de liberación, que se abre en un momento, pero es para que solamente vean los diferentes modelos que se han teorizado que puedan ayudarnos a tratar la enfermedad. Y, por ejemplo, tenemos dos tipos de tratamientos que se han focalizado. Uno es los tratamientos antivirales que pueden usarse a diferentes niveles: inhibir la polimerasa, inhibir la proteasa, inhibir los nucleósidos o la transcriptasa inversa, inhibir la liberación de los viriones ya creados, y otro es tratar al huésped, al paciente, es su estado basal, su estado de inmunidad. Para eso se regulan, se trata de regulación de inmunidad innata, liberación de inhibidores de la quinasa Janus, anticuerpos con terapia neutralizante y uso de esteroides que no son para tratar el virus, sino son para tratar el estado basal del paciente. Bueno, esto es los diferentes tipos de tratamiento viral. Igual, chicos, no es para que lo memoricen, pero es para que lo tengan en consideración toda la evolución en el tiempo que se ha hecho para intentar tratar la enfermedad. Por ejemplo, los inhibidores de polimerasa, el que se ha evaluado de mayor medida es el Decivir, que es un profármaco, un metabolito activo, que se utiliza en diferentes circunstancias y se aprobó por la FDA para el COVID, y que en diferentes ensayos en pacientes no hospitalizados se vio que redujo la mortalidad en algunos casos y redujo la hospitalización en pacientes con COVID. Los inhibidores de proteasa se usan, por ejemplo, para el VIH, el liponavir, el ritonavir o algunas mezclas de ellos, y se vieron algunos ensayos que mejoran, pero que, por ejemplo, en el Reino Unido se hizo un estudio en 176 hospitales, también 600 pacientes, y se vio que la eficacia de estos pacientes con ritonavir o nitavir fue semejante al grupo control. Así que en algunos estudios no estuvo tan claro el beneficio de este tratamiento. Con los inhibidores de química inversa, la ansimolina y la morfina también se intentó bloquear esta enzima, y en un ensayo, por ejemplo, de 5 miligramos de dosis al día en pacientes se vio que podría mejorar, el paciente se negativizó más rápido los 3 días de tratamiento. Y en China, por ejemplo, se vio que se liberó, se hizo una aprobación de este medicamento condicional en julio de 2022. Y la
fluticinavir. Se vio también que redujo el riesgo de uso hospitalario en algunos de los pacientes con estadio leve y moderado, por eso que se liberó el tratamiento en el Reino Unido para casos leves y moderados. Y bueno, también hay niveles de entrada y desprendimiento de estos millones ya creados por la mandarina, que se vio que también tiene cierto beneficio, pero con algunas limitaciones porque los estudios han sido pequeños para aprobarlo de manera generalizada. La citromicina también fue un medicamento que se intentó usar para tratar el COVID, pero que no se vio un beneficio en los estudios que se generó en el transcurso de la enfermedad. Igual fue con la cloroquina, la hidroxicloroquina, que en un momento estuvo bastante usado, pero que en los estudios solo o incluso en combinación con la citromicina se vio que no había beneficios en los casos de evolución de los pacientes. Igual fue bastante usado, ¿no? Pero no se... Ahora, las terapias dirigidas al huésped, había diferentes tipos de tratamientos, terapias como anticuerpos neutralizantes, inhibidores de sinasa o los esteroides. Los anticuerpos neutralizantes son como medicamentos que se usaron, por ejemplo, para tratar enfermedades reumatoideas, estos anticuerpos monoclonales, y se vio que en algunos de estos casos, como la venlafaxina, tuvo algún efecto beneficioso que podía reducir la carga viral. Y por ejemplo, en un ensayo de 900 pacientes, 300 pacientes se vio que tuvo un beneficio en este grupo. Los inhibidores de la sinasa llano, que también es una inhibidor de quinasa que mejora la inmunidad de los pacientes, se crearon varios tipos de medicamentos: la beta-adenosina, la tofacitinib, la nerusutinavir, que también se creó para este tipo de enfermedad, y se vio algún beneficio también en este tipo de pacientes. Pero lastimosamente los ensayos son pequeños todavía para tener una liberación a todos los pacientes. En Estados Unidos la beta-adenosina se permitió, la FPA lo permitió junto a simitilid, que es el antiviral que vimos en un primer momento para pacientes hospitalizados o pediátricos a partir de 2 años. ¿Por qué? Porque se vio que beneficiaba y reducía la ventilación mecánica o oxígeno suplementario. La tofacitinib, que es un inhibidor igual, se vio en un ensayo fase 3 que mejoró la causa de neumonía en muchos pacientes, pero que a veces esos ensayos han sido pequeños, ¿no? Y el beneficio de estos medicamentos todavía está en estudio. Igual con la mesentetrina. También este es un medicamento que el beneficio era que se daba de manera nebulizada, es decir, tenía otro mecanismo de ingreso y se vio beneficio en muchos de estos casos. Pero igual el estudio todavía está siendo realizado, todavía no está de manera clara la indicación. El plasma convaleciente, que era el plasma que se daba de los pacientes infectados a los pacientes con enfermedad, los pacientes que habían pasado la enfermedad a los pacientes que estaban infectados. Pero en este plasma convaleciente hubo diferentes problemas, porque se encontraba que el plasma convaleciente, los que habían tenido infección, tenían anticuerpos, pero específicamente a la variante que la persona había estado infectada. Y si el paciente tenía otra variante, el plasma que el paciente infectado no lo beneficiaba. Es ahí que la indicación no está tan clara por este detalle, ¿no? Y es lo que resume la diapositiva. Los esteroides. Los esteroides también se usaron en un primer momento. Los esteroides en la pandemia estuvo muy bien usado, porque se entendía que disminuían la inmunidad y podían empeorar la enfermedad, pero no fue así. La dexametasona, por ejemplo, un ensayo en el 2022 en más de 4.000 pacientes controles y 2.000 pacientes controles, se vio que a las 4 semanas de su uso mejoraba los pacientes con estadio grave o moderado, es decir, que sí se tuvo un beneficio con el uso de dexametasona. Con la budesonida, que es un corticoide inhalado, también se tuvo cierto beneficio, se estuvo en Argentina o en España. La ciclesonida también se tuvo cierto beneficio en un estudio controlado, pero en jóvenes no se suele hacer una diferencia clara. En general, los glucocorticoides también se usaron la prednisona, la triprednisolona, pero la mayor información que se encontró en la academia fue con la dexametasona, y como que sí se encontró un beneficio claro de este medicamento. Bueno, acá tenemos un resumen de los ventajas y desventajas de lo que hemos revisado. Este cuadrito sí de repente sería útil para que lo revisen. Pero de estos, los esteroides son de los medicamentos que se ha podido ver una evidencia clara.
Ahora, el tratamiento es importante, ¿no? Es muy útil, pero con la vacuna con la que se ha creado, la necesidad de estos tratamientos ya, si bien es útil, ha decaído bastante, ¿no? La vacuna ha generado que los cuadros severos sean mucho menores que antes. Pero hay ocasiones en las que los pacientes generan, por ejemplo, con infecciones bacterianas también. Y es por eso que a veces a una persona con COVID también se le da antibiótico, porque hay por ejemplo, 7% de infecciones bacterianas o 3% de infecciones con otros virus. Y eso se pide en los controles con cultivos, con otro tipo que hemos visto en su momento. A tomar esos controles se ve si presentamos o no otro tipo de infecciones, y es así que se puede hacer tratamiento específico para ello. Por ejemplo, el neumococo, micoplasma, estreptococo, de los más comunes de infecciones asociadas también al COVID. Ya, vamos a acabar con esto, que es la vacuna, ¿no? La vacuna, entonces, como para toda enfermedad, es la medida médica más riesgo-beneficio clara, justamente para evitar la enfermedad. Es económica y es de mucha utilidad. Hemos visto que entre cosas de la pandemia que hay diferentes tipos de vacunas por diferentes tipos de laboratorios, pero prácticamente todas han sido útiles para el beneficio. Hay diferentes tipos de vacunas, vacunas ARN mensajero, vacunas virus atenuados, etc. Pero se ha visto que prácticamente todas tienen beneficio. Pero hay otro tipo de inmunidad. Hay inmunidad mediada por la vacuna y de inmunidad mediada por la misma enfermedad. En general, las personas que han tenido una enfermedad severa tienen una inmunidad parecida a las personas que se han vacunado. Las personas que han tenido una enfermedad leve tienen una inmunidad menor a los que se han vacunado. Esto se resume. O sea, acá tenemos los anticuerpos de una infección severa y estos los anticuerpos de una persona vacunada. Es muy semejante a la anticuerpos. En cambio, las personas que tuvieron una enfermedad leve, la inmunidad fue menor y durante menor tiempo. Bueno, esta es la tecnología que se ha visto, de diferentes tipos de vacunas que a través de RNA, la subunidad en la pared celular o vector viral o los virus inatenuados. Pero en general todas las tecnologías de vacunas han sido útiles para proteger la infección. Este es el mecanismo del ARN mensajero, cómo ingresa, evita la degradación de proteosomas, genera una presentación al complejo inmunológico con bacteria tipo 1, genera activación de linfocitos T, y también genera activación con células CD8, como activación de dopamina o gracina. Bueno, esta es la latencia de la enfermedad y la vacunación en sí. Es decir, en el momento que uno se vacuna, ¿cuánto tiempo disminuye la mortalidad en los pacientes? Por ejemplo, acá se ve, en el momento de la vacunación en general de una población, se ve cómo la mortalidad disminuye drásticamente a los días de la vacuna. Es por eso que la vacuna tuvo una clara indicación y hasta ahora también. El tiempo de fallecimiento de los pacientes en general varió entre 15 a 25 días en los cuadros severos. Y bueno, las secuelas que dejó el COVID fueron de diferentes tipos. Hay una especie de COVID prolongado o sintomatología de COVID que se presentaron semanas o meses después, a veces neuropatías, la fibrosis pulmonar o secuela pulmonar por COVID fue algo bastante claro, las estenosis traqueales por intubación también fue algo bastante claro. En general el COVID se ha dejado bastantes secuelas, acá está para que lo puedan revisar, pero de la parte respiratoria, la fibrosis pulmonar y las estenosis traqueales fueron de las más frecuentes. ¿Sí?